Vamos otra vez sobre el tema de las capacitaciones que no te sirven de nada. Una de ellas es la famosa capacitación que te dan sobre legítima defensa. De hecho, no es tal, se llama excluyentes del delito. ¿Por qué te digo que no te sirve de nada? Porque finalmente, si tú tienes necesidad de justificar el por qué le quitaste la suscripción a alguien en esta vida, vas a necesitar un abogado. Eso es innegable. O sea, necesitas un profesional que te defienda o que justifique tu actuación. Y hay muchos mitos sobre este término o este concepto de legítima defensa, incluso en la policía. Te hablan de exceso de uso de la fuerza, que es otra cosa. No tiene que ver con legítima defensa. Si tú a una persona le quitas su suscripción con una de estas, o con una de estas, o a besos, o con piedras, o como sea, el asunto es que lo desviviste, no cómo lo desviviste o qué utilizaste. El por qué sí tiene que ver. ¿Sí me explico? ¿A qué voy con esto? Hace poco hubo un evento donde una escolta le quita su suscripción a un compa, creo que en Guadalajara, porque se quiso llevar sin su permiso un vehículo, no sé si una camioneta, no estoy bien enterado, pero por ahí escuché un comentario donde dicen y mezclan el tema de que si el arma está registrada o no está registrada con la acción de haberlo desvivido. Si tú lo desvives, hay excluyentes del delito que vienen ahí en el artículo 15 del Código Penal Federal. ¿Cuáles son? Pero eso depende del juez, no depende de ti, ni depende de la persona que te dé el curso entre comillas, porque no hay un curso de legítima defensa como tal. Finalmente, el que va a decidir si es un excluyente o no, pues va a ser primero el agente del Ministerio Público, pero si la carpeta la judicializa, pues va a ser el juez, ¿no? El MP va a pedir, y como decía una persona por ahí, tú puedes pedir lo que quieras, que te lo den quién sabe. El que finalmente va a decir va a ser el juez, si es o no legítima defensa, o si es excluyente del delito para que tú hayas desvivido a una persona. El tema cuando estamos utilizando específicamente las armas de fuego, siempre tenemos pensamientos intrusivos. Es algo inherente al ser humano, los pensamientos intrusivos, por cuestiones genéticas. En este caso, cuando nosotros, como usuarios de un arma de fuego, una pistola o un rifle con fines defensivos, no debemos de permitirnos esos pensamientos intrusivos. Entonces, cuando tú vas a un curso de estos de legítima defensa, lo único que haces es incrementar tus pensamientos intrusivos, porque aparte de la cuestión genética que tenemos, ¿no? Que siempre tú, eh, tú asumes que si algo malo está pasando, te va a pasar a ti en una situación de riesgo. Y eso es genético, no está en ti. Es como la visión de túnel, como la boca seca, las palpitaciones, es algo genético. Entonces, cuando nosotros tenemos esos pensamientos intrusivos, agrégale además el tema que te enseñaron legítima defensa, cuando eso no es cierto, no es cierto. Repito, eso lo va a decir un juez y tiene que defenderte un abogado. Si es importante que tú como policía, como servidor público, si tienes necesidad de hacer uso del último nivel de la fuerza, lo justifiques en base a los conocimientos que debes de tener sobre este tema, que es no nada más la Ley Nacional de Uso de la Fuerza, ¿no? Tenemos que tener muchas cosas en consideración. Los tratados internacionales de los que México es parte, la situación en que se dio. Acuérdense que la agresión tiene condiciones y elementos. Los elementos ya sabemos que son que sea actual, inminente, real, que no me haya derecho, que no haya habido provocación. Y las condiciones, fíjense bien, que la persona tenga la oportunidad, la herramienta y la intención. Si tú no acreditas fehacientemente las condiciones y los elementos, vas a estar en problemas. En resumen, tú tienes que responder cuando hagas uso legal de la fuerza en su última instancia, la vida de quien salvaste. En el caso que no seas policía y que lo hayas hecho para defender tu vida, tu honor, tu familia, pero te repito, ese curso no sirve de nada. El curso de la famosa legítima defensa no es más que te lean los excluyentes del delito, pero te repito, finalmente, el que va a decidir primero es el MP, si tiene o no ejercicio de la acción penal, y finalmente, pues el juez, ¿no? Se va a decir sí o no se dan los elementos, o si están los excluyentes o no. Entonces, cuando nosotros tenemos que utilizar nuestras armas para defendernos o para defender a alguien, en cualquier caso, seamos particulares, militares o policías, debemos de tener presente una cosa, y yo se lo repito, en un combate no hay más que dos cosas, lo que debes de hacer y lo que no debes de hacer. Claro, es importante también el tema jurídico, el estar conscientes de, sobre todo los policías, de nuestro actuar, ¿no? Los protocolos que tenemos que respetar y justificar al 100% de manera objetiva el uso legal de la fuerza que hicimos en cualquiera de sus niveles. En teoría, los policías, los militares, los escoltas, las personas que utilizamos las armas comúnmente, estamos capacitados para eso, para utilizarlas de forma defensiva. Es una gran diferencia cuando hablamos del tiro defensivo. Mucha diferencia cuando yo agredo que cuando me defiendo.
Mucha diferencia cuando yo agredo y cuando me defiendo. Son términos completamente diferentes. Entonces, cuando nosotros estamos defendiéndonos, es obvio que tenemos una carga existencial, tenemos paradigmas que a veces no ayudan para nada. Cuando yo digo que en el combate hay dos cosas que se hacen, la que sí, lo que debes hacer, lo que no debes de hacer, debes de quitar esos paradigmas existenciales que lo único que hacen es poner en riesgo tu vida. Yo no digo que utilices de forma indiscriminada la violencia, hay que evitarla al máximo la violencia, ¿no? Pero una cosa es muy cierta. Si tú dices que eres pacifista porque no sabes pelear, tú no eres pacifista, tú eres inofensivo. Si tú eres una persona que sabe defenderse, pero no eres agresivo, entonces sí entras dentro de lo que somos pacifistas, que no utilizamos la violencia ante cualquier provocación. Los demás son inofensivos. Si no sabes defenderte, eres inofensivo, no eres pacifista. Entonces, el tema es, cuando tú te vas a defender, tienes que valorar nada más lo que en ese momento te va a dar ventaja. No hay honor en el pleito, no es cierto, eso es otra falacia, otro mito urbano que dice, se desenfunda con valor y se enfunda con honor. No, señor, usted la desenfunda y la enfunda vivito, y si es posible, ileso. ¿Por qué? Porque esos pensamientos intrusivos, aunados a tus paradigmas, lo único que hacen es retrasar tu respuesta de una forma geométrica. Está comprobado. Nosotros tenemos el famoso ODA. Los policías tenemos que hacerlo en 0,2 de segundo. ¿Qué es el ODA? Observo, organizo, decido y actúo. Pero tenemos que hacerlo ante circunstancias objetivas. Entonces, si tú a ese ODA le vas a sumar el temor jurídico, el temor religioso, el temor moral y toda la carga que tenemos de que es malo y es malo y es malo, lo único que estamos haciendo es darle tiempo a nuestro agresor a que nos madrugue. Entonces, no es un mal consejo. Son cosas que se utilizan en la vida real. Tú como policía o como usuario de un arma de fuego que te estás defendiendo, no tienes más que hacer lo que tienes que hacer y no es redundancia. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Defenderte y actuar para salvar tu vida. Lo demás, pues ya es un dicho muy cierto, del botiquín, de la pinta, del trullo, de la grande, como le digan, tú puedes salir, pero ya acá abajo, quién sabe, ¿no? Está muy difícil, apenas con una ouija, un espiritista, pero no es la misma estar dando por ouija y por espiritista que vivito y coleando. Entonces, realmente es una responsabilidad muy grande el utilizar estas armas y es una irresponsabilidad, dije irresponsabilidad más grande el andar ofertando cursos de legítima defensa junto con los cursos de tiro. Acuérdense, cuando tenemos nosotros dos objetivos que no son compatibles entre sí, lo único que hacemos es frustrar al alumno. Le estoy diciendo, úsala, defiéndete. Y por otro lado, si la usas te van a meter preso. Y si haces, no, no funcionan. Y esto viene también a colación porque hay quienes dicen, es que los instructores extranjeros no conocen las leyes del país. Les voy a dar un ejemplo. Yo no soy ollero, no hablo de lo mío, pero esa vez tendré que hacerlo de forma muy particular porque me pasó a mí. En un curso que no era en México, era en otro país, no era en América, era del otro lado del charco, alguien preguntó y le dijo, oiga, era un colombiano, le preguntó a la persona, al instructor, oiga, es que en mi país, algo le dijo de la parte jurídica. Y él le dijo, y se me quedó muy grabado, muy presente, le dijo, yo te estoy enseñando qué hacer, cómo utilizarlas. La parte jurídica ya es bronca tuya. Yo soy instructor de cómo se utiliza. Y dije yo, ah, caray, tiene razón. Y me acuerdo que en ese curso, uno va de instructor y con las mejores calificaciones, y vas tú sintiéndote como que eres, uy, el one plus ultra de los instructores. Lo primero que nos dijeron, ustedes olvídense de lo que saben.